Hola queridos y queridas, ¿cómo estáis hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de ver nuestro vídeo de hoy en el que os vamos a intentar resolver las principales dudas sobre el verbo haber. Así que sin más, empezamos. En primer lugar, os vamos a comentar cuáles son los usos fundamentales del verbo haber y ya os adelanto que son 3. El primero de ellos se utiliza en el sentido de existe y expresa la existencia o no de algo. Es la forma impersonal que conocemos como hay, se conjuga como la tercera persona del singular y, como os decía, esta forma impersonal hay nos va a indicar existencia o no de algo. Por ejemplo, aquí hay un sitio libre donde hay una farmacia. El segundo uso que vamos a ver del verbo haber es cuando lo utilizamos en la perífrasis verbal hay que. Y esto lo vamos a utilizar para expresar obligación sobre algo. Por ejemplo, diremos hay que hacer más deporte para estar saludable, hay que estudiar más para poder aprobar los exámenes. Y por último, el tercer uso del verbo haber, y yo creo que el más importante, es que es nuestro verbo auxiliar. Por tanto, funciona como verbo auxiliar junto con el participio, que siempre es invariable, en cualquier tiempo compuesto de la lengua española. Tanto, por ejemplo, en el pretérito perfecto, conjugamos el verbo haber en presente y le añadimos el participio. Yo he cantado, tú has salido. Podemos utilizarlo, por ejemplo, también para el futuro compuesto. Yo habré, tú habrás, él habrá. Nosotros habremos, vosotros habréis y ellos habrán. Por ejemplo, yo habré salido de casa cuando tú llegues. Ellos habrán terminado los ejercicios antes de la hora prevista. Y así con todos los tiempos compuestos que existen en la lengua española. Siempre vamos a tener el verbo haber conjugado y junto a él un participio que siempre es invariable, sea el tiempo verbal del que estemos hablando que sea. ¿Ok? Por último, vamos a resolver una duda que muchos de los alumnos nos preguntan sobre si se dice hubo muchos problemas o hubieron muchos problemas. Había muchos problemas o habían muchos problemas, al ser problemas, una palabra que está en plural. Pues bien, aquí tenemos que diferenciar cuando estamos hablando de algo impersonal o cuando estamos hablando de algo personal. Os explico. Los plurales del verbo haber son incorrectos, aunque la palabra esté en plural, cuando le estamos dando un uso impersonal. Por ejemplo, como en la frase anterior, hubo muchos problemas, es una frase impersonal, o había mucho ruido. Por tanto, cuando hablamos de algo que es impersonal, no se le puede colocar el plural al verbo haber, aunque la palabra esté en plural. Pero, ¿qué ocurre cuando le damos un uso personal? En ese caso, sí está aceptado el plural del verbo haber. O sea, mi vecino había salido cuando tú llegaste, pero en cambio, en plural, mis vecinos habían salido cuando llegaste. Para usos impersonales solamente funciona el singular, para los usos personales funcionará el singular o el plural del verbo haber, dependiendo de si el sujeto es singular o es plural. De todas maneras, tengo que deciros que con respecto a este uso de el singular o el plural, hay varias teorías y también hay muchas excepciones. Por eso os lo he comentado de una manera muy general. Si queréis que entre más en profundidad sobre este tema, hacedmelo saber en los comentarios al vídeo. Espero, como siempre, que os haya sido de utilidad, que os haya ayudado a aclarar un poquito esas dudas con respecto al verbo haber. Activad la campanita y suscribíos al canal los que todavía no lo hayáis hecho. Y como siempre, muchas gracias. Nos vemos súper pronto. Chao.